En este canal tratamos temas de derecho penal que tienen que ver con el tema teórico, con el tema práctico, con el tema procedimental o procesal. El día de hoy hablaremos sobre el procedimiento penal en el Ecuador. Si eres estudiante de Derecho, si eres abogado o te interesa conocer cómo funciona la administración de justicia en nuestro país, este video es para ti. Hoy hablaremos sobre la investigación previa, así también hablaremos sobre las etapas del procedimiento penal ordinario, como lo son la instrucción fiscal, la evaluación y preparatoria de juicio y por último la etapa de juicio hasta llegar a la sentencia. Dejemos claro que no profundizaremos de manera prolija cada una de esas audiencias, sino más bien los conceptos básicos que debemos tener en consideración en cuanto al procedimiento penal se trata. Puesto que estos tópicos los podemos desarrollar y así lo haremos en otros videos que estarán subidos al canal. Así que te invito a que te quedes en este video. Comencemos. ¿Qué es el procedimiento penal y cuál es su importancia? El procedimiento penal son normas procedimentales que están establecidas en nuestro Código Orgánico Integral Penal y que regulan la actividad del ente persecutor, denominado también como Ministerio Público, en nuestro caso, Fiscalía General del Estado. Se regula cómo se investiga, se regula cómo se procesa una persona, se regula cómo se juzga una persona. Con estas normas se regulan cuál es el comportamiento de los sujetos procesales en cada una de las etapas, como lo son en este caso la defensa, víctima, el procesado y así también Fiscalía. En Ecuador, estas reglas las encontramos en nuestro código, que el mismo entra en vigencia a partir del año 2014. Este código establece un modelo penal acusatorio que yace sobre la base de principios. ¿Qué principios se establecen en nuestro código? Se establecen principios como la oralidad, desarrollados en el artículo 560 de nuestro código. ¿Y qué es la oralidad como principio? Todo principio, entendemos, son mandatos de optimización que deben ser aplicados en mayor medida de lo posible. Y es que el principio de la oralidad nos manda a que todas las actuaciones que se llevan a cabo en el procedimiento penal se deben hacer de manera oral. Y es que este principio trae consigo incluso, sobre la base del discurso, que exista la inmediación procesal efectivamente y que los procesos penales sean más transparentes, puesto que el debate y sobre la base de la dialéctica se llegará a una mejor decisión, a una decisión mucho más justa. Es ahí la importancia de la oralidad. Pero como dije, los principios se aplican en medida de lo posible. En cuanto al principio de oralidad, existen ciertas excepciones desarrolladas en la normativa, desarrolladas en el Código Orgánico Integral Penal. Una vez la denuncia, la acusación particular, las actas resumen de las audiencias, podemos decir también que necesariamente se deben reducir a escrito la interposición de recursos. Recursos como, por ejemplo, la apelación a una sentencia condenatoria. Tú eres notificado con la decisión, con la sentencia escrita en donde se condena a tu cliente. De acuerdo a la normativa, tenemos 3 días hábiles para interponer nuestro recurso. Y este recurso debe ser de manera escrita. Señores jueces, miembros del tribunal, al no estar de acuerdo con vuestra decisión, interponemos el recurso de apelación. Tu hojita la presentas en el tribunal penal y efectivamente se va a despachar tu recurso, puesto que esta actuación procesal debe ser sí o sí de forma escrita. Otro principio que es muy importante es el principio de publicidad, que rige también para los procedimientos penales. El principio de publicidad, como cualquier persona lo entendería, es que efectivamente los procesos deben ser públicos. Toda persona podría y puede ingresar a una audiencia que se esté llevando a cabo y poder escuchar la intervención de los sujetos procesales, escuchar los argumentos de la fiscalía, escuchar los argumentos de la acusación particular, escuchar los argumentos de la defensa y así también escuchar los pronunciamientos por parte del juez sustanciador o del tribunal que conozca la causa. El principio de publicidad, como todo principio, también tiene sus excepciones. Es por ello que en el artículo 562 de nuestro Código Orgánico Integral Penal se nos establece que son públicos todos los procesos, refiriéndose en este caso a las audiencias, efectivamente a las que podrías ingresar, pero salvo en los delitos contra la integridad sexual. Obvio, no sería prudente el hecho de que escuches ciertas circunstancias íntimas de personas que están en un proceso, ya sea en calidad de procesados o víctimas, por un tema de carácter sexual. Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Igualmente, aquí se establece una excepción al principio de publicidad por esta protección que se debe dar a estos casos. Y contra la estructura del Estado constitucional. Estos
tipos penales, estas infracciones específicas no pueden ser públicas. Otros principios que rigen el proceso penal son, además, el principio de inmediación y el principio de concentración. El principio de inmediación no es sino esta cercanía que tienen todos los que intervienen en la administración de justicia cuando se ha incoado un proceso. En este caso, cuando nos figuramos el triángulo en donde tenemos acá al administrador de justicia, como lo puede ser un juez sustanciador, acá el ente acusador y la víctima, y en este costado el procesado y la defensa técnica. Efectivamente, los sujetos procesales deben estar presentes, debe ser transparente, deben estar todos ellos en la audiencia. Si uno de ellos no comparece, no se podría llevar a cabo las audiencias, como lo es en una audiencia de juicio. Claro que existen ciertas excepciones, pero de esta forma, estando presentes todos los sujetos procesales, es como se hace efectivo el principio de inmediación. Y es que efectivamente el juez debe percibir directamente, escuchar a las partes directamente para que tome una decisión justa. El principio de concentración. El principio de concentración no es sino el hecho mandatorio de que en medida de lo posible, en una diligencia, se realicen la mayor cantidad de actos que han sido destinados para esa diligencia. En una audiencia de juicio, por ejemplo, alegato inicial, práctica de prueba, alegatos finales. En caso de que se suscite una circunstancia por la cual se deba suspender, a fin de no afectar el principio de concentración, se debe, en medida de lo posible, de manera célere, llamar y concentrar de nuevo a los sujetos procesales para dar por culminada esta etapa. Es eso el principio de concentración. Como dijimos de manera primigenia, el proceso penal son reglas que están establecidas en nuestra normativa que hacen efectivo el debido proceso. El debido proceso, denominado por nuestra Corte Constitucional del Ecuador como un principio. El debido proceso como un principio. Aquí les estaremos dejando el número de la sentencia para que ustedes puedan indagar mucho mejor. Y es que, claro, el debido proceso como principio se entiende que en mayor medida de lo posible, cuando una persona es sometida a un proceso judicial, se debe procurar que obtenga un resultado conforme a derecho. Es por ello la importancia del procedimiento establecido en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Ahora que conocemos cuál es la importancia del procedimiento penal, veamos cómo este inicia. Es así que en el título séptimo, libro segundo de nuestro Código Orgánico Integral Penal, encontramos desarrollado el procedimiento ordinario. Procedimiento que se aplica para el enjuiciamiento, para el tratamiento de delitos que no cuentan con un procedimiento en específico, a diferencia del procedimiento abreviado, el procedimiento expedito, el procedimiento directo, el procedimiento para el ejercicio privado de la acción. Cuando la conducta que se da tratamiento por parte de la Administración de Justicia yace en una circunstancia de flagrancia, nace el procedimiento. Y este tiene 3 etapas, como lo son la instrucción fiscal, la evaluación y preparatoria de juicio y por último la de juicio. Respecto de la flagrancia, te dejaremos por estos costados una etiqueta para que puedas ver un video nuestro en donde explicamos con más profundidad y con más detalle qué es la flagrancia. Sin embargo, para el entendimiento dinámico de este video, la flagrancia no es sino cogerte con las manos en la masa. Sí, cogerte con las manos en la masa. Alguien está cometiendo una conducta que podríamos decir es un ilícito. Alguien está robándole el teléfono a una chica. El señor policía, haciendo su trabajo, puede evidenciar esta conducta y efectivamente procede a prenderlo. Eso es la flagrancia. ¿Y qué sucede cuando no existe flagrancia? Cuando no existe flagrancia, le añades a este tema procedimental una etapa preprocesal, denominada como investigación previa. Así que veamos cómo se desarrolla esta etapa preprocesal. Esta etapa preprocesal inicia cuando la Fiscalía tiene conocimiento de una conducta que se entendería es ilícita. Y claro, la Fiscalía, ante esta situación, puede de oficio iniciar la investigación previa. Pero existen más formas de cómo la Fiscalía puede tener conocimiento y dar inicio a la investigación previa. ¿Cuáles son estas formas? Existen 3. Por denuncia, por informes y por pronunciamientos jurisdiccionales. Por denuncia. La denuncia es una acción, es un derecho que tiene toda persona que ostenta la calidad de víctima y efectivamente lo que hace es acercarse a una fiscalía y poner su denuncia. De esta manera, la fiscalía conoce y da inicio a la investigación. Los informes. Podemos citar aquí el trabajo que realiza Contraloría General del Estado, cuando realiza una de sus auditorías, sea esta interna o externa, y encuentra indicios de responsabilidad penal. Estos informes se deben poner en conocimiento a Fiscalía y con ello se da inicio a una investigación previa. Por pronunciamientos, por providencias.
En un proceso penal se está discutiendo, se está tratando conductas y dentro de estos procedimientos se establece que a más de las personas procesadas existen terceros que también estarían infringiendo el ordenamiento jurídico, que también estarían cometiendo conductas antijurídicas. En ese supuesto, los jueces tienen el deber de ordenar a Fiscalía, mediante providencia, que inicie la respectiva investigación. Muy bien, una vez conocemos cuáles son las formas en las que la Fiscalía puede dar inicio a la investigación, debemos preguntarnos, ¿qué es la investigación previa? ¿Cuál es su objetivo? La investigación previa tiene como objetivo recabar elementos de convicción a fin de determinar si existe o no materialidad, si existe o no la responsabilidad de la persona sospechosa. Claro, ¿cómo lo hace Fiscalía? Fiscalía tiene el apoyo del sistema especializado de medicina legal, ciencias forenses, tiene el apoyo efectivamente de personas especializadas en ciertas ramas, para ello podemos denominarlos peritos. Solicitar, se practiquen ciertas diligencias, solicitar, se recepten versiones. El señor fiscal, la señora fiscal, se pone su investidura de investigador. Y sobre la base del principio de objetividad, ¿a qué atiende el principio de objetividad? Que el señor fiscal o la señora fiscal no solo debe buscar elementos de convicción de cargo, no solo debe buscar elementos que perjudiquen al sospechoso, sino buscar también elementos de descargo. Pero claro, aquí viene ya el trabajo de la defensa técnica. Tú eres el abogado, te contratan para una investigación previa y solo presentas un escrito de representación. O sea, debes también hacer tu trabajo como defensa técnica. Toda persona en el Estado constitucional ecuatoriano cumple su rol. Tú como abogado, llevarle al señor fiscal elementos de descargo. Y claro, con ello tendrás un archivo posterior. Pero bueno, el objetivo de la investigación previa efectivamente es recabar estos elementos de convicción, con lo que el fiscal o la fiscal se formará una convicción si es que efectivamente existe mérito para formular cargos o no. ¿Existe mérito o no? Este ejercicio investigativo que lo realiza Fiscalía con la ayuda de ciertos elementos tiene una duración. En los tipos penales que dosifiquen una pena de hasta 5 años, la investigación previa puede durar 1 año. En los tipos penales que se investigan, en donde la pena es dosificada con más de 5 años, la investigación previa puede durar hasta 2 años. En los casos en donde existen personas desaparecidas, la investigación previa estará aperturada hasta que la persona desaparecida sea encontrada, o si es que se han recabado elementos suficientes para poder formular cargos por un tipo penal correspondiente. A partir de ese momento, la regla nos dice que se deberá contar la prescripción, los cálculos, los tiempos para que opere la prescripción del ejercicio de la acción penal. Esto es importante. Es importante puesto que la figura de la prescripción del ejercicio de la acción penal le pone un alto al ius puniendi del Estado, a fin de que no exista una persecución ad infinito. No me pueden investigar toda la vida. Esa figura de la prescripción la trataremos en otro video en este canal. Muy bien, ahora que ya sabemos cuál es la finalidad de la investigación previa, si el señor o la señora fiscal, una vez realizado su trabajo con la objetividad que corresponde, determina que existen elementos suficientes, ¿qué sucede? ¿Qué pasa a posterior? He ahí que el señor fiscal solicitará día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos. Y con esto damos inicio a la primera etapa del proceso penal ordinario. La primera etapa del proceso penal ordinario, denominada instrucción fiscal, nace con la formulación de cargos. En esta diligencia, como lo es la audiencia de formulación de cargos, el señor fiscal formula cargos en contra de la persona que ya deja de ser investigado o sospechoso y pasa a tener la calidad de procesado. En esta audiencia, el señor fiscal va a determinar cuáles son los elementos que él ha logrado recabar para poderle formular cargos a la persona procesada. En esta audiencia solicitarán medidas cautelares, como lo son, por ejemplo, prisión preventiva, prohibición de salir del país, presentación periódica, la colocación del grillete electrónico en el tobillo. Sabemos que es una realidad que son escasos en nuestro país. Medidas como lo son, por ejemplo, en casos excepcionales, el arresto domiciliario, en casos de mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas. Hablemos de esto, una insuficiencia renal crónica.
Todo esto para salvaguardar en casos excepcionales la integridad, la vida de estas personas. Como se dijo, con la formulación de cargos nace la instrucción fiscal, la primera etapa del proceso penal ordinario. Pero, ¿cuál es la finalidad de la instrucción fiscal? La finalidad de la instrucción fiscal es recabar elementos de convicción a fin de determinar si existe la materialidad de la infracción y si existe responsabilidad por parte de la persona procesada a la cual se ha instruido, a la cual se ha llevado, a la cual se le ha generado un proceso. Pero claro, aquí ya el rol de la Fiscalía, haciendo una comparación de cómo lo venía haciendo en la fase preprocesal de investigación previa, embestido de ese terno como investigador, a mi criterio, no lo sé, ustedes pueden ponerlo en la caja de comentarios aquí abajito, ya la Fiscalía generó un sesgo y pues tal vez se aparta un poco de la objetividad, deja de ser imparcial y genera ya y busca ya elementos de convicción a fin de poder armar su caso. Ya no le interesa tanto el tema de buscar elementos de descargo, sino más bien fortalecer esa tesis, fortalecer esas hipótesis sobre la base de los elementos de convicción que habría recabado, que está recabando. Pero claro, en esta etapa es muy importante el labor del abogado defensor, de la abogada defensora, del defensor técnico. ¿Cuál es el rol que debe realizar el abogado? Pues efectivamente es generar estratégicamente una tesis, una teoría del caso que te permita obtener un resultado favorable para los intereses de tu cliente. Pero no solo es tal vez argumentarlo, puesto que lo debes justificar. ¿Cómo lo justificas? Con un ejercicio investigativo recabando elementos de convicción. Sí, elementos de convicción que permitan ser o hacer sustentable tu teoría del caso. Un ejemplo. Tu cliente está siendo procesado por el delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Pero ¿qué sucede? Que tu cliente, X día, en X lugar, se subió a un vehículo y debajo del asiento del conductor que estaba ocupando él, existía esta sustancia. Pararon la marcha del vehículo, lo registraron y encontraron esta droga. ¿Pero qué sucede? Que minutos antes de que tu cliente se sube al vehículo y lo maneje, él se puso en contacto con el dueño del vehículo, que es su primo, y le dijo: oye, Josecito, préstame el vehículo, por favor, necesito movilizarme. Y Josecito, claro, le dijo: claro, sin ningún problema, Eduardo, toma el vehículo y llévalo. Pero claro, en este caso, tu cliente, Eduardo, desconocía totalmente. ¿Qué estamos aquí? Estamos ante un error de tipo. Esta teoría, esta tesis, tú debes trasladarla al proceso. Debes darle una base sobre los elementos de convicción. Elementos de convicción que tú debes generar. En este caso, ¿qué o cómo pruebas? ¿Cómo lo justificas? Solicito la extracción o materialización de la información que yace en el teléfono celular. Las llamadas, los mensajes en cuanto a la conversación previa que tuviste con tu primo. Las versiones de X personas que estuvieron presentes en esa reunión en donde se generó este pedido por parte de tu cliente para poderse movilizar, no sé, me imagino, a comprar algo más de licor para mantener amena esa reunión social en la que se encontraba. Pero, como digo, con esto tú debes justificar. Esa es la importancia de la instrucción fiscal, ya que el buen desempeño que tengas en esta etapa vas a obtener un resultado favorable. En la instrucción fiscal, al igual que la investigación previa, tiene o se rige sobre la base de plazos. Su duración. ¿Cuál es su duración? Aquí estaremos dejando los artículos correspondientes del COIP que regulan estas reglas. La duración de la instrucción fiscal es de 90 días por regla general. Plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que se cuentan todos los días. Lunes a viernes, sábados, domingos, feriados, todos los días, 90 días. 90 días. Hay una excepción a esta regla. ¿Cuál es la excepción? Que se pueden sumar 30 días más, esto quiere decir 120 días como máximo, siempre y cuando exista la vinculación o la reformulación. ¿Qué es la vinculación? Con un ejemplo súper práctico que hacía mi profesor de pregrado, Universidad Nacional de Chimborazo, para los que les interese, nos decía el profesor de Derecho Penal: ¿qué es la vinculación? El proceso penal nace con la instrucción fiscal, ¿correcto? Claro que sí. Una vez nace la instrucción fiscal, el carrito se pone en marcha. Transcurren estos días hasta llegar al día 90. Sucede que en el día 50, haciendo efectivo el levantamiento de elementos de convicción, esta indagación, se entiende que, a más de la persona ya procesada, participó también Juanito y Menganito. Por ello,
el señor fiscal solicita al señor juez la vinculación de Juanito y Menganito para que ellos dos también se suban en el carrito y avance la instrucción fiscal hasta llegar a los 120 días. Pero claro, digo 120 días porque ya con la vinculación, la ley establece, y te dejo los artículos, que se deben sumar 30 días más, como máximo 120 días. Además, el plazo máximo, como excepción a esta regla que les acabo de decir, es que en los delitos de tránsito, su duración máxima es de 45 días. Sumen además los 30 de la vinculación. A ver, un paréntesis acá. Los 30 días que se deben sumar adicional a esto, como lo expliqué anteriormente, por la vinculación de más personas al proceso, también se puede dar y se da cuando existe la reformulación. ¿Qué es la reformulación de cargos? Un ejemplo súper práctico y rápido. Se investiga por una conducta penalmente relevante que primigeniamente se denominó como abuso sexual. ¿Qué es el abuso sexual? El tocamiento indebido de las partes íntimas de otra persona. Diríamos que en esa conducta se la podría denominar como abuso sexual. Se formula cargos por este abuso sexual. Sucede que en el día 50 de la instrucción fiscal se recaban nuevos elementos de convicción y se tiene nueva información con la que se entiende que no solo existieron tocamientos indebidos, sino también por parte del agresor existió la penetración a la víctima. Y por ello, ya esta conducta que se instruyó, que se formuló cargos por abuso sexual, deja de ser un abuso sexual para transformarse en un delito de violación. He ahí la reformulación de cargos. El señor fiscal, en vista de esta situación, va a solicitar al señor juez sustanciador de la causa se llame a una audiencia de reformulación de cargos para hacer el pleno ejercicio de cambiar el tipo penal. Ya no es abuso sexual, es violación. En esa situación se suman 30 días. Entonces, volvamos a los 45 días que les decía respecto de los delitos de tránsito. En los delitos de tránsito, la instrucción dura 45 días y se pueden sumar 30 días más si existe reformulación o vinculación. También, como excepción, cuando el procedimiento ordinario nace de la flagrancia. Ya hace rato comentamos, incluso les había dejado y les dejaré la etiqueta para que conozcan mucho más qué es la flagrancia. Pero bueno, ya he entendido qué es la flagrancia. El procedimiento ordinario, si nace con flagrancia, si te cogen con las manos en la masa, este procedimiento dura, esta instrucción fiscal dura como máximo 30 días. 30 días. Y claro, puedes sumarle los 30 días adicionales siempre y cuando exista la reformulación o la vinculación. Es eso en cuanto a los plazos. ¿Cuál es la importancia de estos plazos? Que toda diligencia, todo elemento de convicción que habría sido ordenado, proveído dentro de la instrucción fiscal, se debe recabar, se debe practicar dentro de la instrucción fiscal. Los elementos de convicción que se van a adquirir mediante la práctica de una diligencia como una pericia, que se realicen fuera de este plazo, no tienen ninguna validez. Esa es la importancia del plazo. Muy bien, en esta etapa de instrucción fiscal, además, se le da la oportunidad como derecho a la víctima de presentar su acusación particular. ¿Qué es la acusación particular? Un documento en donde la persona que ostenta la calidad de víctima, sea directa o indirecta, establece sus datos, establece los datos de la persona a quien acusa, detalla los hechos, día, lugar, quién, cómo, cuándo, dónde, y así también firma. El señor juez va a recibir esta acusación y le va a solicitar a la persona que comparece en esa calidad a que reconozca su firma, que reconozca su acusación. Nuestra Corte Constitucional ha emitido un pronunciamiento que se los dejaré por esta esquina y menciona que, si bien es cierto, el COIBE establece que se puede presentar la acusación particular desde que inicia la instrucción, cuando inicia con la formulación de cargos, hasta su culminación. Sin embargo, la Corte Constitucional nos ha dicho que esto se debe entender de la siguiente manera. Se presenta la acusación desde que inicia la instrucción y se puede reconocer esta acusación a pesar de que haya fenecido la instrucción fiscal. Pero para ello, el juez sustanciador va a dar un tiempo razonable. ¿Para qué? Para que la persona que comparece en calidad de víctima, a pesar de que hayan fenecido los plazos de la instrucción fiscal, reconozca su acusación. En el mismo sentido, le dice la Corte Constitucional a la Fiscalía que una vez haya transcurrido este plazo razonable determinado por el juez sustanciador, es ahí en donde el señor fiscal o la señora fiscal puede solicitar al señor juez se lleve a cabo o se dicte un día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Muy bien. Una vez ha culminado la etapa de instrucción fiscal, el señor fiscal va a mantener dos posturas. Uno es un dictamen acusatorio o un dictamen abstentivo. Efectivamente, el dictamen abstentivo es mantener la acusación.
y pues por principio de lógica es solicitar sea o se emita un automotivado llamamiento a juicio. Pero ¿qué sucede cuando el fiscal, siendo objetivo, determina que no existe mérito para él mantener esta acusación? Emite un dictamen abstentivo. ¿Qué es el dictamen abstentivo? En la práctica, el señor fiscal o la señora fiscal, de forma escrita, detalla, motiva, justifica por qué se abstiene de acusar a esta persona. Esto le hace conocer al señor juez y el señor juez le notifica a las partes. Pero claro, la ley es sabia y el COIP nos ha establecido que cuando existen estos dictámenes abstentivos por parte de Fiscalía, cuando los tipos penales dosifican una pena mayor de 15 años o cuando el acusador particular lo solicita, dos supuestos, se debe enviar este dictamen abstentivo al fiscal superior, al fiscal provincial, para que sea el fiscal provincial quien evalúe, quien haga el examen a este dictamen abstentivo. Aquí hay dos opciones. El señor fiscal superior, fiscal provincial, puede, uno, ratificar el dictamen abstentivo, notificándolo de esta manera al señor juez, y el señor juez, efectivamente, lo que debe hacer es, en el plazo máximo de 3 días, si la persona se encuentra privada de libertad por una prisión preventiva, emitir, en este caso, su pronunciamiento y dejar sin efecto esta prisión preventiva. Pero si no hay prisión preventiva y solo hay una presentación periódica o una prohibición de salir del país como medidas cautelares, él lo puede hacer en un plazo de 10 días. Eso si efectivamente el fiscal superior ante esa consulta ratifica el dictamen abstentivo. Pero ¿qué sucede si el fiscal superior dice no hay motivación, o sea, la motivación no es suficiente, es incorrecta la decisión, debe mantenerse la acusación? El señor fiscal revoca en este dictamen abstentivo y efectivamente ordena que otro fiscal sea quien comparezca a esa audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y mantenga una acusación solicitando un auto motivado de llamamiento a juicio. Estos son los parámetros genéricos de la instrucción fiscal. Ahora bien, una vez culminamos ya la primera etapa del proceso penal ordinario como lo es la instrucción fiscal, nos toca hablar sobre la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. La etapa de evaluación y preparatoria de juicio, a mi criterio, es la más importante del proceso penal. La más importante del proceso penal. ¿Por qué digo esto? Porque con la entrada en vigencia de nuestro Código Orgánico Integral Penal a partir del año 2014, como lo dijimos anteriormente, se dejó de llamar, se hicieron cambios sustanciales, no solo de forma, pues se dejó de llamar etapa intermedia para conocerse el día de hoy como evaluación y preparatoria de juicio. Y es que no solo es un cambio formal, sino es un cambio de fondo, puesto que antes solo se hacía una evaluación de la acusación, pero no se hacía una preparación para la etapa de juicio. Ahora sí se hace una preparación para el juicio. ¿Por qué? Porque se estudia cómo se ha llevado a cabo la etapa preprocesal, como lo es la investigación previa, así también la instrucción fiscal, y se debe determinar si no existen vicios que afecten la validez procesal. Es esa la importancia. Muy bien, veamos, ¿cuáles son los temas que se tratan en cuanto a la validez procesal? 3P y la C. 3P y la C. Prejudicialidad, procedibilidad y procedimiento. Y por último, competencia. Muy bien, ¿qué significa cada una de ellas? La prejudicialidad se refiere a la necesidad de un pronunciamiento jurisdiccional previo, como lo es, por ejemplo, un pronunciamiento del área civil, cuando hablamos, por ejemplo, del uso o la falsificación de un documento, en el que se requiere un pronunciamiento previo jurisdiccional en el área civil, para poder dar inicio al proceso penal. Eso en cuanto a la prejudicialidad. Sin embargo, esto no siempre es obligatorio. De acuerdo al artículo 214 del COGEP, lo estaremos ubicando por acá, en esta regla se establece claramente que no hay necesidad. Pero si ya inició el proceso civil, ahí estaríamos sí ante un presupuesto de prejudicialidad para poder dar inicio al proceso penal. Incluso nuestra Corte Constitucional en este pronunciamiento ha ratificado que se puede dar inicio a la acción penal sin que existe o sin que sea necesario el pronunciamiento en la vía civil, siempre que no haya una obligación expresa de hacerlo. Ejemplos de prejudicialidad podemos citar el uso y falsificación de un documento falso, el tipo penal de denuncia maliciosa, es un tipo penal de nuestro Código Orgánico Integral Penal, para ello debemos tener un pronunciamiento jurisdiccional previo declarando una actuación de maliciosa o temeraria. Así también tenemos la quiebra fraudulenta. Efectivamente, esto es un concurso de acreedores, que es el área civil, debe existir el pronunciamiento para que dé
o para que exista, para que nazca el proceso penal. Son ejemplos de prejudicialidad. Otro de los elementos que se estudia, y por eso la importancia de esta etapa, es la competencia. De acuerdo al artículo 225 de nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, se establece que los jueces de garantías penales son los competentes para conocer esta área del derecho, que es la materia penal. Sin embargo, se establece también en estas reglas que existe especialización. Por ejemplo, los jueces especialistas en materia de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Por ejemplo, ellos deben conocer específicamente esos procesos que nacen de esta violencia intrafamiliar. No podría conocerlo un juez de garantías penales. Por especialidad es él quien debe conocer. Y estos temas se discuten y se tratan a fin de poder darle validez a todo lo actuado en la evaluación preparatoria. Otro punto importante en cuanto a la validez procesal es la procedibilidad. Y aquí en este punto vamos a analizar, vamos a estudiar, vamos a examinar temas de índole legal. Por ejemplo, la prescripción de la acción penal. Si es que nos encontramos en ese supuesto, es ahí el momento oportuno en donde debemos argumentar, además justificar con el expediente en cuanto a fechas. ¿Cuándo sucedió el hecho? ¿Con qué fecha se formuló cargos? Y de acuerdo a aquello, aplicar las reglas de la prescripción del ejercicio de la acción penal pública. Otro tema que se puede tratar aquí son, por ejemplo, ilegalidad en los allanamientos, ilegalidad en las detenciones, puesto que, como dije anteriormente, la importancia es que la preparación se debe preparar, se debe sanear totalmente. ¿Para qué? Para que el juicio siga. Porque si no se hace de esa manera, lo único que se estaría haciendo es generar un proceso que a posterior, hablemos en una audiencia de apelación en donde se discutirían estos temas, debería retrotraerse otra vez hasta esta etapa. Para evitarnos aquello, es que esta audiencia es de suma importancia y en donde se deben analizar todos estos puntos. Y por último, un punto que se debe analizar en la validez procesal es el procedimiento. En el procedimiento analizamos el fiel cumplimiento por parte de los sujetos procesales en cuanto a las normas que rigen el procedimiento como tal, a fin de poder hacer efectivo el cumplimiento del debido proceso como principio y el derecho a la defensa, en todo caso. ¿Qué analizamos aquí? Temas que tienen que ver, por ejemplo, con el inicio y el cierre de la instrucción fiscal, errónea recolección de las evidencias, por ejemplo, el cumplimiento de los principios que rigen el procedimiento. Un ejemplo, podríamos decir, es un caso que nace de flagrancia, y el juez, el fiscal, decide formular cargos y menciona en esta audiencia de formulación de cargos que formula cargos por el procedimiento ordinario, por lo que solicita su apertura y se notifique con el inicio de la instrucción fiscal por un plazo de 90 días. El juez no se da cuenta de este detalle y pues efectivamente así se da. Transcurre todo este tiempo, llegado este momento, que es la etapa correspondiente para poder evaluar esta situación, podríamos debatir esto. Señor juez, inició el proceso ordinario, pero nace de un tema flagrante. Entonces, aplicando las reglas del procedimiento, debería haberse fijado una instrucción que no dure más de 30 días. Sin embargo, esta instrucción fiscal ha durado 90. Entonces, aquí también nace un debate si este supuesto procesal lo traemos a consideración a fin de poder solicitar una nulidad que, estratégicamente hablando, podríamos decir que lo correcto sería mantenernos en el hecho de que así inició el proceso y se recabaron elementos de convicción más allá de esos 30 días y que por ello estos elementos de convicción no tendrían asidero, no tendrían validez y por ende se debería dictaminar un sobreseimiento. Les digo estratégicamente hablando, pero claro, es ahí que el fiscal se va a dar cuenta de esta situación y obvio va a solicitar se declare la nulidad para sanear toda esta situación. Bueno, son temas que se pueden tratar, como les digo, en el tema de procedimiento en cuanto a lo que es validez procesal. Cualquier aporte que ustedes crean correspondiente, pónganlo aquí en la caja de comentarios que lo podré leer también, así compartimos criterios. En resumen, podemos decir que en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en esta etapa del procedimiento ordinario, no solo se va a analizar la acusación que mantiene Fiscalía General del Estado, sino también, como lo acabamos de decir, efectivamente, se va a hacer un estudio, se va a hacer un análisis de jurisdicción, de validez del procedimiento, el estudio, precautelar los derechos fundamentales de los que intervienen en el proceso penal, como lo es la víctima, como lo es la persona procesada. Entonces, esa es la importancia de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Y esta concluye con el pronunciamiento por parte del señor juez, con un automotivado de llamamiento a juicio. Señor procesado, siga la siguiente etapa, que es la etapa de juicio. O en su defecto, lo que nosotros buscamos como defensores técnicos, sobre la base de un ejercicio ético, legítimo, estratégico, un auto de sobreseimiento. No nos olvidemos además
en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, podemos debatir sobre la exclusión de los elementos de convicción que han sido obtenidos, que han sido recabados, sin respetar el ordenamiento jurídico legal vigente. Pongamos un ejemplo súper sencillo. Tenemos establecido en el artículo 592 del COIP que toda información, toda diligencia realizada fuera del plazo de la instrucción fiscal no tendrá ningún valor. Entonces, aquí se abre el debate. Si fue ordenada, practicada dentro de la instrucción fiscal y fue recabada una vez feneció la instrucción fiscal, es válida. Pero si esta diligencia, si esta pericia fue ordenada dentro de la instrucción fiscal, pero fue practicada fuera de los plazos de la instrucción fiscal, no es válida. Entonces, en este supuesto, podemos solicitar nosotros la exclusión de estos elementos de convicción. Y claro, con ello usar el sobreseimiento. También puedes discutir temas sobre acuerdos probatorios. Acuerdos probatorios. Aquí se aplica la regla de que no puedes generar un acuerdo probatorio que determine responsabilidad. Puedes generar acuerdos probatorios en cuanto a temas de materialidad. Por ejemplo, tú eres defensor en un proceso de asesinato. Existe el objeto material que sería el cuerpo de la persona que ya se ha fallecido. Sin embargo, tu teoría del caso es que tu cliente no estuvo el 17 de enero del 2025 en la ciudad de Riobamba, sino que tu cliente estuvo en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, el hecho de que el cuerpo yace sin vida allí, me refiero al levantamiento del cadáver, me refiero a la pericia de autopsia del cadáver, ¿perjudica en algo tu teoría del caso? La respuesta es no. Entonces, en esas circunstancias podrías llegar a un acuerdo probatorio. Y con ello, pues, hacemos célere el proceso. Llegamos a una audiencia de juicio y pues no vamos a debatir el hecho de que una persona ha perdido su vida. Entonces, aquí podrías llegar a un acuerdo probatorio. Muy bien, con eso hemos culminado de manera genérica la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Vamos a la etapa de juicio. ¿Y qué es la etapa de juicio? La etapa de juicio es la etapa principal del procedimiento ordinario. Y podemos dividirlo en ciertos epígrafes. Uno de ellos, como en primera instancia podríamos decir, es la instalación. Ya en la etapa de juicio de la instalación, ¿a qué atiende? A que mediante el secretario del tribunal o la secretaria del tribunal se constate la presencia de todos los sujetos procesales. Fiscalía, víctima o acusación particular, persona procesada, su defensa técnica, y una vez todos presentes, efectivamente, se da por instalada la audiencia. El siguiente epígrafe es los alegatos iniciales. ¿Qué son los alegatos iniciales? Los alegatos iniciales son la presentación de tu teoría del caso. El alegato inicial es el tráiler de la película. Como cuando tú estás con ansias de ver tu película esperada, ves en las promociones de YouTube el tráiler de la película y te muestran las partes importantes, las que te generan intriga, las que te generan esas ansias por escuchar, por ver, por efectivamente ya evidenciar que eso es lo que sucedió. El tráiler es eso, el alegato inicial es eso. Decirle a los señores jueces las partes medulares, las partes importantes de tu teoría del caso. Señores jueces, en esta audiencia, ustedes van a evidenciar que van a llegar testigos mentirosos a cambiarle los hechos, puesto que tal y tal. Señores jueces, en esta audiencia se va a demostrar que mi cliente, el día de los hechos en donde se dice por parte de Fiscalía que se le dio muerte a la persona de nombre tal, mi cliente no se encontraba en X ciudad, sino se encontraba en otra ciudad. Señores jueces, ustedes en esta audiencia van a evidenciar cómo se ha cambiado el estado de las cosas, van a evidenciar cómo en la pericia balística se retiraron o se aumentaron elementos, o se aumentaron o se retiraron indicios balísticos. Primigeniamente en el levantamiento existieron 2 indicios balísticos, días después, ya en la pericia, aparecen 5 indicios balísticos. Entonces, eso es lo que se va a evidenciar en esta audiencia, por lo que solicitaremos se ratifique su estatuto jurídico de presunción de inocencia. Pero eso como pautas genéricas de lo que es el alegato inicial. En otros videos en este canal desarrollaremos de mejor manera estas técnicas de litigación. Muy bien, ¿qué sigue? La práctica de la prueba. En esta etapa de juicio viene ya la práctica de la prueba. Y la práctica de la prueba, de acuerdo a las reglas de nuestro Código Orgánico Integral Penal, ¿cuáles son los medios de prueba? Tenemos la prueba pericial, la prueba testifical y la prueba documental. Entonces, ya en la práctica de la prueba, ya en la etapa de juicio, los litigantes, los sujetos procesales, fiscalía, víctima mediante la acusación particular, el procesado mediante su defensa técnica, van a practicar su prueba. Testifical,
aplicando interrogatorio contra interrogatorio, pericial, la sustentación por parte de los señores peritos de forma oral de sus informes, a posterior el interrogatorio por parte de fiscalía, puesto que él es el que lo presenta, a posterior el contrainterrogatorio que realizaría la defensa técnica, prueba documental, mediante la lectura de sus partes pertinentes, la exhibición, contradicción y solicitar sean incorporados. He ahí el ejercicio de la práctica de la prueba, que forma parte de esta etapa de juicio. Alegatos finales. Ya en los alegatos finales, lo que realizan los sujetos procesales es una argumentación lógica respecto de la tesis que plantearon primigeniamente en su alegato inicial. Ya que en los alegatos finales vamos a hablar en tiempo pasado. Señores jueces, miembros del tribunal, hemos probado, hemos justificado que sucedió esto con esta prueba. Que, como lo dijimos en nuestro alegato inicial, el señor tal habría quitado la vida a la persona de nombre tal, el día tal, en tal lugar, en estas circunstancias. Y todo esto lo probamos con el testimonio del señor tal, con la declaración del perito señor tal, quien justificó su informe de esta manera, con la prueba documental que practicamos en su momento oportuno. Alegato final. Solicitamos, en este caso, nuestras pretensiones. Defensa, solicito se ratifique la inocencia. Fiscalía, solicitamos se dosifique una pena de acuerdo al artículo tal. Así también se tome en consideración las agravantes, ¿no? Eso en cuanto a los alegatos finales. Deliberación y decisión oral. Deliberación y decisión oral. Los señores jueces, seres humanos como ustedes, como mi persona, quienes escucharon un caso, a quienes les presentaron prueba, escucharon a otras personas, a los testigos, a los peritos, pusieron atención a la prueba documental, necesitan un tiempo prudente para meditar este caso, para meditar la tesis planteada por fiscalía, para meditar la teoría del caso, la tesis planteada por la defensa, y una vez analizada estas posturas, efectivamente decidir si esa persona se le ratifica su estatuto jurídico de presunción de inocencia o en su defecto se lo declara culpable de los hechos que ha acusado a la fiscalía, por lo que se le dosifica cierta pena privativa de libertad. Y por último tenemos la sentencia. La sentencia es el acto por el cual, ya aquí la excepción al principio de oralidad que hablamos en el inicio de este video, la sentencia se reduce a escrito, y la sentencia reducida a escrito es notificar a las partes para que puedan hacer efectivo su derecho a recurrir si no están de acuerdo con ella. Y claro, la sentencia escrita debe cumplir la garantía de la motivación. Y la garantía de la motivación, como lo ha dicho nuestra Corte Constitucional en esta sentencia, léanla, pues efectivamente te dice que la garantía de la motivación debe ser suficiente como garantía, y como derecho debe ser correcta. Entonces, si tú tienes esta sentencia notificada, y pues en medida de lo posible cumple con la garantía de la motivación, esto es decir, es suficiente, pero claro, es incorrecta. Tú no estás de acuerdo, planteas de forma escrita, una vez ha sido notificado, tienes 3 días término me refiero a días laborales, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, exceptuando sábados, domingos, exceptuando en este caso asuetos, y en esos días puedes tú presentar de forma escrita ante el tribunal tu recurso de apelación, de forma escrita. Y con ello culminarían los acápites que rigen la etapa de juicio. ¿Cuáles son las garantías más importantes en la etapa de juicio? La garantía de la presunción de inocencia. La garantía de la presunción de inocencia, máxima en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia de nuestro país, determina que una persona no puede ser declarada culpable siempre y cuando no exista una decisión, una sentencia debidamente ejecutoriada. Entonces, aquí viene ya el ejercicio dialéctico de los sujetos procesales, la responsabilidad de cada uno de ellos. En este caso, Fiscalía, plantear su caso y sobre la base de prueba debidamente actuada, objetivamente actuada, pues destruir ese estatuto, destruir esa garantía de presunción de inocencia que rige a la persona procesada. En este punto, me gustaría, a criterio personal, decir que se escucha en los juicios, en la etapa de juicio, alegatos iniciales como, por ejemplo: señor juez, señores jueces, mi cliente goza de la garantía de presunción de inocencia, por ello le corresponde a la Fiscalía destruir esta presunción, destruir esta garantía. Es todo, señores jueces, gracias. No estoy de acuerdo con un ejercicio defensivo planteado en esos términos, planteado de esa manera. Puesto que si bien es cierto, esa garantía protege de forma constitucional a la persona procesada, no quiere decir que tu abogado como defensor debería simplemente plantear una postura así de sencilla,
sino más bien aportar en el proceso y llevar argumentos plausibles y justificarlos sobre la base de prueba, debidamente actuada en audiencia. Bueno, esto es caso a caso, es caso a caso. Además, tenemos el derecho a la defensa. El derecho a la defensa, o garantía que forma parte del principio del debido proceso, garantía de suma importancia que se debe tomar en cuenta en esta etapa de juicio. Los señores jueces, si evidencian supuestos de vulneración a la garantía del derecho a la defensa, pueden intervenir. Por ejemplo, si es que el abogado no despliega un ejercicio técnico responsable de conocimiento en cuanto a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, se estaría quedando en indefensión esta persona. Prácticamente, si el abogado no sabe, no conoce, si está como él. Entonces, ahí los jueces, a fin de hacer efectiva esta garantía que es el derecho a la defensa, pueden intervenir y decir, a ver, vamos a liberarlo a usted, señor abogado, de la responsabilidad de ser defensor, porque usted no ha demostrado que conoce la normativa, usted está dejando en indefensión a su cliente, y por ello vamos a designar a un defensor público. O le damos la oportunidad a usted, señor procesado, que, acceda o contrate a otro abogado. Entonces, eso es la importancia de la garantía del derecho a la defensa que tienen las personas, y cómo puede hacerse efectiva o cómo se puede evidenciar el respeto a esta garantía para que no sea socavada en la etapa de juicio. Otra garantía es la prohibición de autoincriminación. La prohibición de autoincriminación atiende al hecho de que la persona procesada por ningún motivo puede autoincriminarse, o tal vez se lo podría sugestionar para que éste se autoincrimine. Por ejemplo, el señor fiscal está ejerciendo su derecho de contrainterrogar ante las preguntas realizadas por la defensa, puesto que el señor procesado decidió hablar. Fiscalía en su contrainterrogatorio genera esta pregunta. Señor Juanito de los Palotes, ¿es correcto que usted mató a Denis Lema el 17 de septiembre? Ahí, no solo el abogado defensor va a objetar por ser una pregunta autoincriminatoria, inconstitucional, sino que los jueces pueden intervenir también en esta situación exactamente, en esta situación específica. Los jueces pueden decir, a ver, señor fiscal, usted no puede generar ese tipo de preguntas porque vulnera la garantía de prohibición de autoincriminación. Entonces, son estas garantías importantes y que se pueden evidenciar o se pueden hacer efectivas a fin de que no sean socavadas en la etapa de juicio. Muy bien, como por ir culminando y de manera genérica, a modo de pestaña podría decir, hablemos sobre el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es un procedimiento especial que, a diferencia del ordinario, se aplica si y solo si la persona procesada, estando inteligenciado por parte de su defensa técnica, acepta los hechos que se le atribuyen. Prácticamente, acepta la responsabilidad de los hechos que le está acusando la fiscalía. ¿Y cuándo procede el procedimiento abreviado? Solo en los delitos que dosifican una pena de hasta 10 años. Y claro, trae consigo el hecho de que la persona procesada, al ahorrarle al Estado tiempo, dinero, recursos, puesto que el procedimiento judicial va a acabar de manera célere, puesto que aceptó su responsabilidad, aceptó los hechos que le atribuyen, el Estado, por la aplicación de un tema de derecho penal premial, le da una pena reducida. Eso es el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado no se aplica en los siguientes casos. Y permítame, la memoria es frágil, tengo aquí una lista. No se apliquen los delitos de secuestro, no se apliquen los delitos de integridad sexual y reproductiva, extorsión, casos de delitos de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, actividades ilícitas de recursos mineros, abigeato con violencia, financiamiento del terrorismo y delitos cometidos como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada. Eso en cuanto al procedimiento abreviado. En otros videos en este canal lo desarrollaremos de mejor manera e incluso les dejo aquí esta sentencia para que la puedan estudiar, emitida por nuestra Corte Constitucional, para que puedan indagar más sobre el procedimiento abreviado. Muy bien, entonces, eso en cuanto al procedimiento penal ecuatoriano, al procedimiento ordinario y esa pestañita del procedimiento abreviado que hemos hablado. Espero este video les sirva, espero este video efectivamente coadyuve a fin de que siembren ustedes no afirmaciones, sino más bien dudas, para que ustedes, sobre la base de lo que yo les he transmitido, les he explicado, les he compartido, surgen ustedes esas dudas e indaguen
e indaguen, como les dije en el inicio del video, si son estudiantes, si son abogados, o si les interesa cómo funciona la administración de justicia, busquen más información, ya que un buen abogado es un buen investigador. Esa frase la dijo un amigo, y pues efectivamente así es, un buen abogado es un buen investigador. Entonces les invito a que en la caja de comentarios me dejen sus dudas, sus aportes, cualquier situación que les parezca, a fin de poderla abordar en otro video. Y pues compartan este video, activen la campanita de notificaciones, denle un like y pues, como dice por ahí un amigo, compártalo, más que el COVID, más que la gripe, más que la tos. bueno, espero sirva y pues hasta la próxima. Que pasen muy bien.